Donald Trump pidió un presupuesto récord en materia de seguridad y defensa nacional. Todo esto en detrimento de políticas públicas vinculadas a la salud, la educación y el medio ambiente, entre otras. Bienvenidos, bienvenidas. Esto es Enfoque con Alejandra Patrone y la producción de los pueblos y movimientos articulados en Avia Yala Soberana. Hoy, junto a la analista política argentina Valeria Carbone, doctora en historia, especialista en estudios sobre la sociedad norteamericana, evaluaremos los primeros 100 días de gobierno del presidente Donald Trump. Enfoque. Geopolítica, investigación, relaciones internacionales. Enfoque. Una mirada profunda y decolonial a los hechos más importantes de nuestra historia. Enfoque. Comunicación articulada para el buen vivir. Pueblos con memoria. Estos primeros 100 días de gobierno del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, han sido marcados por una fuerte política migratoria y arancelaria. Pero ¿qué tan fuerte es la capacidad de coerción de Estados Unidos frente al mundo entero en el marco de una crisis hegemónica que le pisa los talones? La entrevista. Valeria, ¿cómo estás? Bienvenida a Enfoque, es un gusto recibirte. Muchas gracias por la invitación. La Casa Blanca presentó un proyecto de presupuesto que aumentaría los fondos destinados a la defensa y a la seguridad nacional. Estamos hablando de 1,1 billones de dólares solicitados por el presidente Donald Trump. ¿Cómo analizás esta situación? Bueno, venimos en Estados Unidos en un contexto en el cual el presidente norteamericano está haciendo ajustes por todos lados, digamos, ¿no? Sobre todo en cuestiones sociales. Eh, no es necesariamente sorprendente el pedido de aumento de presupuesto en el sector militar. El aumento para lo que es el complejo militar industrial viene aumentando exponencialmente, te diría. Del último proceso de escalada está relacionado directamente con la guerra contra el terrorismo a partir de los ataques del 2001 a las Torres Gemelas. Entonces, esa parte no me sorprende tanto, si se quiere, porque tiene que ver con la mirada que tiene el actual Departamento de Estado sobre la política externa, pero también sobre la política interna. Esto está atado más que nada a la cuestión migratoria, a la cuestión de la protesta social, porque también hay una militarización de las fuerzas de seguridad doméstica. Entonces, me parece que lo que está demostrando esta administración es que el déficit fiscal está justificado siempre y cuando sea para cuestiones de política exterior, en este caso, pero para pensar la política exterior desde el ejercicio de la fuerza. Valeria, mencionabas las políticas sociales, ¿no? Y este pedir Ujú. más presupuesto para defensa y seguridad nacional va acompañada de recortes en áreas claves para el país como la educación, la salud, el medio ambiente. ¿Cómo afecta todo esto a los norteamericanos, a la población? No, los afecta muchísimo. Hay que hacer una salvedad importante en este caso, que es que lo que se está recortando, por lo menos de momento, tiene que ver con los fondos federales. Entonces, a diferencia, por ejemplo, voy a poner el ejemplo de la Argentina, que es el que yo conozco. En la Argentina, las provincias dependen mucho más del gobierno central que en el caso de los Estados Unidos, en donde tienen un presupuesto autónomo, porque hay una autonomía estadual un poco más alta que en el caso de, por ejemplo, países como la Argentina, pero el recorte de los fondos federales para cuestiones que vienen del gobierno federal, como por ejemplo pueden ser el seguro de Medicaid, Medicare, Medicaid, para fondos universitarios, educación primaria elemental, vouchers de comida, eh, todo eso está sufriendo recortes exponenciales, pero además sin límite de tiempo. Cuando el presidente dice esto se cortó hoy. No es que se corta dentro de 6 meses o cuando hay un cambio de presupuesto. En relación con lo que vos me preguntabas anteriormente, la respuesta que nosotros estamos viendo es que los fondos están, pero que el gobierno federal está tomando una decisión muy clara de hacia dónde los quiere dirigir. En la última aprobación del presupuesto que se pidió recién el año pasado,
estos fondos están distribuidos de otra manera. Entonces, esta administración está demostrando que tiene un claro interés en recortar todo lo que sea social, pero recortando al punto de eliminarlo. De hecho, se está hablando de ponerle fin a programas que tienen ya muchísimos años, que fueron implementados en la década del 60, por ejemplo, como Medicare y Medicaid, que son seguros de salud para adultos mayores, ¿no? Para la gente que ya está retirada, que no está trabajando y que le va a costar muchísimo más acceder a un seguro a través de un empleador. Están hablando directamente de ponerle fin a ese programa social. El objetivo de Donald Trump es reforzar el complejo militar industrial y ponerle fin al estado de bienestar, que es algo que él lo dijo claramente en su campaña electoral. Así que me parece que en este caso, a mi criterio, lamentablemente está cumpliendo a rajatabla con su programa de gobierno. Ujú. Hace unos días él aseguraba que quiere tener su ejército. ¿Cómo ves estas declaraciones? Él tiene un ejército, por Sí, ahí no se enteró. No, él es el comandante en jefe del ejército norteamericano, no, del ejército no, perdón, de las Fuerzas Armadas norteamericanas. Eh, hay declaraciones que son altamente confusas. No sé, tal sí. vez estaba haciendo referencia a convertir a su Secret Service, a su servicio secreto, en su propio ejército personal. Todo lo que voy a decir es eso. Él tiene un ejército, es el comandante en jefe del ejército norteamericano. De hecho, es una de las pocas áreas grises en las cuales él tiene ciertas prerrogativas de darle órdenes y que el ejército norteamericano la siga. Yo creo que esto está relacionado con, que es una cosa que la creo, no, no estoy segura porque no lo dijo necesariamente, o no por lo menos una declaración que yo haya visto a que cuando pasaron los episodios del 6 de enero de 2021 en el Capitolio, él Sí. todavía era presidente porque estábamos justamente hablando del traspaso de poder. Hay una información que dio vuelta hace un tiempo que decía que él le ordenó a la Guardia Nacional supuestamente reprimir a los manifestantes. Esto ha sido desacreditado por personas de su propio servicio secreto diciendo que no, que él estaba como de acuerdo con lo que los manifestantes estaban haciendo, por lo tanto no dio la orden de reprimir a la Guardia Nacional. Supongo que debe tener que ver más con eso porque en esta presidencia sus índices de aprobación presidencial han caído estrepitosamente en los primeros 100 días y las protestas sociales van en aumento en todo el país, no solamente por cuestiones de política doméstica, sino por cuestiones de política exterior, más que nada relacionadas con el conflicto palestino-israelí. Así que yo creo que él debe querer decir esto, sobre todo porque no se puede utilizar el ejército norteamericano para reprimir protestas sociales. Eso es lo que yo creo analizar y entender. Ahora, ¿qué quiso decir? Tendrá que salir a aclararlo él. Ujú. Valeria, y más allá del presupuesto que venimos hablando, ¿cómo ves estos primeros 100 días de Donald Trump al frente del poder en Estados Unidos? Bueno, han sido unos primeros 100 días bastante intensos, sobre todo porque ninguna de las propuestas que él ha realizado relacionadas con su agenda todavía han pasado propiamente por el Congreso norteamericano. O sea, todavía no estamos hablando de legislación. Lo que él hizo fue aprobar y desaprobar órdenes ejecutivas que son como decretos del Poder Ejecutivo, pero son órdenes ejecutivas que no solamente afectaron el flujo de recursos, sobre todo de dinero del gobierno federal a las provincias o incluso de programas directos, eh, sino que están afectando otros aspectos que atentan directamente contra lo que dice la Constitución norteamericana. Por ahora, la única batalla que está teniendo el Poder Ejecutivo es con las cortes estaduales, con los tribunales inferiores y con la Corte Suprema de Justicia. Lo que pasa es que esto se atiende caso por caso y la Corte Suprema no puede iniciar legislación. Puede sentar precedente legislativo, pero no inicia legislación. Entonces, incluso en casos relacionados, por ejemplo, sobre todo con inmigración, las cuestiones más polémicas han tenido que ver con el tema de la deportación de personas que, si bien han sido inmigrantes, que han inmigrado a los Estados Unidos en algún momento, tienen la categoría de ciudadanos, o sea, son ciudadanos norteamericanos, y lo que dice la Constitución o dice la legislación es que los ciudadanos norteamericanos no pueden ser deportados
porque son ciudadanos norteamericanos, entonces tienen la ciudadanía, no entra la categoría de deportación en ese contexto, y que lo han sido sin un juicio previo. Y que de hecho eso es anticonstitucional. Él está hablando incluso de ponerle fin a lo que es la ciudadanía por nacimiento. Eso sí atenta directamente contra la enmienda 14 de la Constitución norteamericana. Entonces está haciendo cosas que son directamente anticonstitucionales. Eh, en ese sentido, me parece que estos 100 días han sido muy caóticos, muy conflictivos, de muchas medidas, incluso anticonstitucionales, que se están poniendo en práctica. Eh, y creo que el miedo de muchos constitucionalistas es el hecho de que el gobierno federal tiene mayoría en el Congreso Federal también, en ambas cámaras. Entonces, que estas medidas anticonstitucionales hoy encuentren su espacio para convertirse en legislación. Me parece que ese es el mayor temor que nosotros vemos en estos 100 días, en donde Trump básicamente presentó su plataforma para los próximos 4 años. Ujú. Valerie, saliendo un poco de la región, ¿cómo ves esta guerra arancelaria y comercial que tiene frente a China? Bueno, la guerra arancelaria no está saliéndole a Trump como él esperaba, a pesar de que eso es lo que él postula. Ujú, A nivel global, la mayoría de los países, sobre todo los países, vamos a llamarles periféricos, a los Estados Unidos, han decidido anunciar que si Trump implementa estas políticas, van a responder con políticas de reciprocidad. Como en ese caso los países periféricos salen perdiendo, esto es algo que hizo, por ejemplo, Brasil. ¿Por qué salen perdiendo? Y porque estos países importan más productos norteamericanos de los que exportan, por lo tanto van a tener que pagar en la lógica de Trump, ¿no? Estos países exportadores van a tener que pagar más que los países que están importando. Eso es la lógica que usa Trump para explicar las tarifas. Primero demuestra que no saben muy bien cómo funcionan las tarifas, porque los que pagan los aranceles, como ya han dicho muchos economistas, no son los países, sino que son las empresas que ujú. importan, que son las que están pagando los aranceles. Em, Creo que Trump está convencido que en el caso de China particularmente, que la mayoría de las empresas son estatales, que es por ahí viene la lógica de él. Que eso también es un error. La mayoría de las empresas que exportan no son estatales, muchas de ellas son multinacionales. El ejemplo perfecto es Apple, ¿no? Y lo primero que hizo Trump fue eximir del impuesto a una empresa tecnológica como Apple, cuando Apple fue y se quejó del tema de las tarifas. Entonces, por ahora, digamos, lo que nosotros estamos viendo es que esto no está afectando además a las grandes empresas, sino que está afectando al pequeño importador norteamericano en su mayor medida, que generalmente además ha tenido una tendencia a votar a Trump en mayor medida que por ahí otros sectores. Pero bueno, volviendo al tema de las tarifas, lo que se ha visto es que Sí. los países han tenido respuestas, muchos han hablado de políticas de reciprocidad, los países, los socios comerciales más cercanos a Estados Unidos, que son México, Canadá y China, también han tenido sus respuestas no solamente de políticas de reciprocidad, sino que se ha visto, por ejemplo, un boicot en Canadá, un boicot a productos norteamericanos que han desaparecido de las góndolas, no solamente porque los vendedores no los ponen en las góndolas, hay un boicot de consumo, no va a haber compras de productos norteamericanos. Y China no solamente respondió con una escalada de tarifas, que por eso llegó como al 150%, sino que además los productores chinos, o sea, la gente, los dueños de las fábricas donde se producen muchos productos para empresas norteamericanas, están proponiendo la compra directa. O sea, que la gente, en vez de comprarle a empresas como, no sé, Louis Vuitton, vayan y le compren directamente a la fábrica que produce Louis Vuitton y lo pidan por una empresa de traslado marítimo, ¿no? La Ujú. compra de productos como AliExpress o ese tipo de cosas. Entonces, y además están usando mucho las redes sociales para promocionar esto. Em, si en su momento Trump hubiese decidido prohibir TikTok en los Estados Unidos, no le estaría pasando esto, digamos, la contracara, pero digamos, es como que es un proceso de escalada que directamente está perjudicando a los norteamericanos. Más allá de los bienes de consumo suntuario, que eso cada vez hay menos, está afectando a la exportación de recursos.
Estados Unidos, por ejemplo, al país que más del país que más importa recursos relacionados con lo farmacéutico, incluso con el complejo militar industrial, lo tecnológico, es China. Y Estados Unidos no tiene la capacidad de producirlo internamente y además se está enemistando con todos sus aliados que se lo pueden proporcionar. Entonces, me parece que esto va a tener consecuencias internas. La primera que vemos es el inicio de un proceso recesivo y el aumento de la inflación. Ujú. Valeria, ¿y qué tan fuerte es la capacidad de coerción de Estados Unidos frente a América Latina, ya volviendo a nuestra región, en el marco además de una crisis hegemónica que le está pisando los talones? Bueno, eso depende del sector, digamos, ¿no? Ujú. Estados Unidos tiene la capacidad o sea, Estados Unidos sigue utilizando las mismas estrategias de presión que utilizó a lo largo de todo el siglo XX, como son las sanciones económicas, eh, las limitaciones en el intercambio, pero el problema que tiene Estados Unidos en este momento es que hay herramientas o estrategias de presión que ya no son tan efectivas o lo efectiva que eran hace 50, 60 años atrás. Em, por ejemplo, si Estados Unidos no quiere que la Argentina comercie, o el caso de Brasil, que estos países comercien con China, que en este momento es el principal socio comercial en Sudamérica, ya no alcanza con una simple amenaza, digamos, o una imposición de una sanción económica, porque Estados Unidos, la realidad actual es que no puede reemplazar a China como socio comercial, no puede importar de la región o comerciar con la región en las capacidades que puede hacerlo China. De hecho, em, una de las primeras medidas de China cuando se empezó a hablar de la escalada comercial impactó directamente a un país sudamericano como Brasil porque decidieron al no importar más carne de los Estados Unidos que se la iban a comprar a Brasil. Entonces eso es una puerta que se abre para muchos países sudamericanos o latinoamericanos en este sentido. Entonces las presiones vienen por el lado de los préstamos económicos, ¿no? ¿Qué pueden hacer en el caso de la Argentina? Presionar para que nosotros negociemos o no negociemos ciertas condiciones con el FMI o el envío de ayuda económica que se realiza a países como Guatemala o El Salvador, pero también lo que está haciendo Trump es utilizar estrategias nuevas para ejercer presión sobre los países de la región y voy a traer el caso de El Salvador, en Sí. donde ha hecho un arreglo con el presidente de El Salvador para crear una suerte de cárcel de presos que van a ser enviados desde los Estados Unidos, que él los ha catalogado de inmigrantes ilegales y criminales y los mandan a El Salvador, pero esto es un acuerdo también económico. Cuantos más presos reciba El Salvador, más recursos o más apoyo financiero va a recibir del gobierno norteamericano para sostener estas cárceles. Es básicamente el modelo de cárcel privada que ya existe en los Estados Unidos, que reciben más financiamiento cuantos más presos tengan. Entonces, me parece que estos tipos de nuevos acuerdos también van a empezar a surgir relacionados con presiones migratorias y también con el objetivo de aumentar la represión interna en los países de la región para desalentar desde una forma diferente la emigración a los Estados Unidos, ¿no? Como aumentar el control fronterizo, criminalizar a las personas que estén, a los migrantes básicamente, ¿no? Imponerles mayores controles de seguridad en las fronteras. Entonces hay que ver también cómo esto impacta en la región, cómo va a impactar, por ejemplo, a México el aumento de las medidas fronterizas o el cambio de las políticas fronterizas. México se ha convertido en uno de los países que también ha expulsado más población en consonancia con las políticas norteamericanas, pero esto tiene un impacto regional, ¿no? Y por el aumento de las crisis humanitarias, las crisis económicas, ver si los países que son como de tránsito pueden absorber esta población que no llega a ingresar a los Estados Unidos, ahora a México y que van a quedar, digamos, más detenidos en su tránsito migratorio. Entonces me parece que se apela a viejas estrategias, nuevas estrategias un poco, si se quiere, entre comillas, más novedosas, pero cuanto más cerca de los Estados Unidos estás,
más influencia tienen esas políticas, cuanto más lejos estás, también tenés oportunidades de apelar a otras estrategias de respuesta. Esto es un buen momento, creo yo, para que se fortalezcan ciertos organismos regionales como el Mercosur, que han perdido relevancia con el paso de los años, pero bueno, eso también depende de las posiciones de los presidentes de cada país. Ujú. ¿Y qué podemos esperar de Donald Trump para los próximos 100 días, ¿no? Lo que se viene. Está bien que lo hayas puesto en 100 días y no los próximos 4 años, porque acá Todo los cambia. próximos 4 años no sabemos qué puede pasar. No, yo creo que para los próximos 100 días lo que vamos a ver es básicamente un Donald Trump que va a tratar de apoyarse en el aparato legislativo, en el Congreso, para convertir sus decretos ejecutivos en medidas legislativas. Lo que eso va a hacer básicamente es cambiar el escenario, el landscape, como dicen en Estados Unidos, de lo que puede ser el sistema legislativo y burocrático de los Estados Unidos. Hay un peligro muy grande en que muchas de estas medidas se conviertan en ley, que van a tener mucho impacto a nivel doméstico. Así que me parece que ese es el objetivo en este momento. También Donald Trump, no podría decirles que está muy contento con la conformación de la Corte Suprema que él mismo diseñó, porque en muchos casos la Corte Suprema que él mismo diseñó no está favoreciendo muchas de sus medidas, sobre todo las que terminan siendo como un ataque a la Constitución norteamericana. Esta Corte Suprema está llena de originalistas, eso significa que interpretan el texto de la Constitución en su lenguaje original, y cuando hay medidas que atentan directamente contra lo que dice esta Constitución originaria, la Corte Suprema no sanciona a favor del presidente norteamericano o una cierta medida del presidente norteamericano. Así que me parece que en estos 100 días vamos a ver una lucha entre poderes políticos en los Estados Unidos, y que más allá de lo que pasa en política exterior, que es bastante intenso, en algunos casos Trump está interviniendo mucho, en otros casos se está dejando hacer, o sea que no es que hay una política unificada a nivel internacional. El foco de Donald Trump está en lo doméstico, el foco de Donald Trump está en transformar sobre todo el estado de bienestar o los vestigios del estado de bienestar que quedaban en los Estados Unidos, hacerlos desaparecer, transformar o disminuir el déficit fiscal norteamericano, la deuda externa norteamericana, que es enorme, pero sus decisiones políticas demuestran que los recursos están, pero que él los va a redirigir hacia otros lugares. En este caso, lo principal en su agenda tiene que ver con reforzar el complejo militar industrial, enfocarse en el tema migratorio, pero también reforzar la posición de los Estados Unidos en ciertos lugares del mundo donde tiene bases militares. Eh, Hace unas semanas lo escuchaba a Andrés Malamud, que dijo algo muy interesante, que fue que Estados Unidos está pensando el orden internacional con la lógica un poco del siglo XX, y nosotros estamos en el siglo XXI, pero que vamos a ver un clash Ujú. entre las estrategias de ambos siglos y vamos a ver qué estrategias ganan, básicamente. Así que creo que en estos próximos 100 días vamos a empezar a ver una delimitación un poco más clara de no solamente lo que quiere Trump, sino de cómo responden los demás países, porque no vivimos en un mundo unipolar, sino más multipolar, más multilateral, más que multipolar, y los países tienen más capacidad de respuesta que la que tenían, por ejemplo, después de la Segunda Guerra Mundial. Así que hay que ver. Valeria Carbone, doctora en historia, especialista en estudios sobre sociedad latinoamericana. Muchas gracias por estos minutos con Enfoque. A ustedes. Es momento de despedirme. Si les gustó el programa, denle me gusta, suscríbanse a nuestro canal para más contenido geopolítico. Ya se viene la frase del día. Tengan todos ustedes una excelente jornada. Buena vida para todos. La frase del día. Estados Unidos tiene la capacidad Estados Unidos sigue utilizando las mismas estrategias de presión que utilizó a lo largo de todo el siglo XX, como son las sanciones económicas, las limitaciones en el intercambio, pero el problema que tiene Estados Unidos en este momento es que hay herramientas o estrategias de presión que ya no son tan efectivas o lo efectiva que eran hace 50, 60 años atrás. Enfoque.
con Alejandra Patrone y la producción de los pueblos y comunidades articulados en Abya Yala Soberana para www.radiovictoriagt.com. Radio Dignidad de Honduras, Codecá Guatemala, Abya Yala Soberana, Minca Comunicaciones de Argentina, Rondas Campesinas de Perú y Radio Victoria de Guatemala.